cultura popular ya por varias décadas. Mientras vamos a dejar un poquito de Chill Step Mix, porque esto no me lo quitan en YouTube. Algo que me pasó la última vez que estábamos emitiendo, así que espero que les guste. Hoy vamos a tocar varios temas. Uno de ellos tengo que investigarlo, porque la verdad no sabía, no tenía idea de qué trataba, y es la ciudad de Kaliningrado, que es una supuesta ciudad fuera de Francia. Todo el resto lo podemos conversar. Me preguntan sobre la transición que hizo Deng Xiaoping en China después de la muerte de Mao Zedong, o en realidad la administración finalmente de Deng Xiaoping. Me preguntan por Ischia, lo que pasó esta semana en Chile, para los que no me están escuchando desde Chile. La presidenta del colegio médico finalmente supuestamente recibió un mail con amenazas por parte de detractores sobre posibles sanciones al gobierno chino por la actitud que han tenido de ocultar finalmente la información frente a la pandemia. El caso hongkonés para enfrentar la pandemia lo vamos a ver muy cortito, porque la verdad creo que da para un capítulo entero solo. La desaparición misteriosa de Kim Jong-un, un tema del que me va a encantar hablar. Me preguntan sobre el liberalismo en tiempos de pandemia, en realidad como la postura del liberalismo como corriente política. No es uno de los temas que más me gusta hablar en estos lives, pero podemos darle una vuelta. Y me dijeron historia de Chile. Sí, alguien escribió historia de Chile como tema para conversar en este live. Tenemos que ver finalmente entonces cómo lo vamos a hacer para poder tocar todos estos temas. Les recuerdo que si les funciona mal la señal de Instagram, estamos en YouTube, una plataforma donde también va a estar este live grabado después de la sesión. En Instagram solo dura 24 horas, pero en YouTube tengo entendido que dura toda la sesión. Y hoy día vamos a ver también un pequeño cambio comparado con otras sesiones de live, y tiene que ver con que voy a responder sus preguntas después de comentar uno de los temas, para que no se corte tanto el discurso, que es uno de los comentarios que me dijeron que podíamos mejorar. Así que estoy escuchando sus comentarios. Así que partamos con Kim Jong-un. Yo creo que ese es el mejor tema para esta semana. Para los que no saben, Kim Jong-un, el líder de Corea del Norte, este país que lleva varias décadas, si no es que casi 100 años, en el poder de Corea del Sur, después de una guerra civil que dividió la península de Corea en dos países, Corea del Sur y Corea del Norte, desapareció misteriosamente y supuestamente del escenario político en Corea del Sur. ¿Qué significa esto? Que no apareció finalmente Kim Jong-un en uno de los eventos principales a conmemorar en el país asiático. Y empezaron todas estas, ¿cómo se dice? ¿Meditaciones? No. Empezaron todas estas teorías, quizás conspirativas, no sabemos en realidad qué tan conspirativas son, sobre la razón por la que Kim Jong-un habría estado desaparecido esta semana. Se habla de que finalmente está enfermo, se habla de que tuvo un accidente cardiovascular, se habla de que está muerto, o finalmente que, y este es como lo que se dice, como que estuvo en una operación y la operación algo tuvo que se complicó, entonces hoy en día se encuentra en un escenario un poco complicado en cuanto a finalmente su condición, no solo de salud, sino también de posición política. Y esto es lo interesante. Oh my gosh, me detuvieron la transmisión en YouTube porque supuestamente la música que puse está con copyright. Así que vamos a seguir acá un segundo y seguimos en YouTube. Y finalmente, las cosas que se habla en este misterio de Corea del Norte es que este personaje, Kim Jong-un,
sería reemplazado por su hermana, que sería finalmente la primera dictadora del mundo. Según mucho, bueno, en realidad todas las emperatrices locas del siglo XIX, del siglo XX, podrían ser consideradas también parte de este grupo, ¿no? Pero finalmente, y para que sepan, esto se está grabando en YouTube, así que después pueden verlo en YouTube. YouTube, ¿por qué siempre me haces esto? Tengo que aprender a usarlo todavía. La hermana de Kim Jong-un, que tiene 31 años y se llama Kim Yo-jong, es finalmente la heredera al trono. Y si uno la ve en fotos, se ve bastante malévola. No sé, el otro día estaba viendo fotos de ella y se ve como es como Isma de las locuras del emperador, pero joven, tiene 31 años nada más, ¿no? Y cuando era joven era gordita y ahora está como muy Isma, por no decir que tiene cara de mala. Pero no podemos juzgar a la gente por su imagen, ni siquiera sabemos realmente si Kim Jong-un está vivo o muerto, así que tendremos que esperar un poquito para saber cuál es el destino de este pequeño país en la península de Corea. Alguien me dice, espero que puedas escribirnos el nombre de la canción que escuchaban tus padres. Bueno, después se los dejo escrito y se los comparto por el live. Así que eso es la historia de Kim Jong-un. Vamos a pasar entonces al siguiente tema. Vamos a pegar los dos temas de China en una sola conversación, si les parece bien. El primero es si les puedo explicar en mi visión, mi pelo, cómo fue el proceso de evolución económica, política y social después de la muerte de Mao Zedong, ZEDONG, que fue el líder de finalmente la revolución comunista que hubo en China y estuvo en el poder más o menos hasta su fallecimiento, con algunas excepciones, intentos de golpe de Estado y lo que siempre hay, ¿no? Bueno, saltándonos toda la historia de Mao Zedong, que puede ser una historia muy interesante para otra ocasión, estoy mezclando dictadores, ¿ven? Deng Xiaoping llega al poder en China después de la muerte de Mao Zedong para implementar lo que se llaman las reformas económicas que dan como resultado el milagro económico chino. Y es una persona que tiene una frase muy conocida que es: no importa si el gato sea blanco o negro, o sea, no importa de qué lugar o qué sistema en realidad o qué tipo de gobierno tenga un país, lo que importa es que case ratones. Es decir, no importa de qué tipo de gobierno tengas en tu país, lo que importa es que tenga medidas que finalmente cumplan con las expectativas de una ciudadanía, que para un país pobre finalmente la primera es sacar a la mayor cantidad de gente de la pobreza posible. Luego, tengo mucha pena porque el video lo había logrado poner en YouTube y ahora me estás borrando, me estás censurando. Está bien. Bueno, la primera prioridad es sacar a la gente de la pobreza. La segunda finalmente es empezar finalmente a generar una masa de clase media que logre empujar finalmente cierta expectativa de vida y que logre finalmente generar prestigio internacional y otras medidas que se buscaban en ese momento. Entonces Deng Xiaoping lo que empieza a hacer es la apertura de la industria tanto nacional como internacional y la generación o incorporación de China a pactos internacionales. El último y quizás el más importante de todos estos es la entrada a la Organización Mundial de Comercio, que la verdad es que mucha gente les dirá, si es que saben, que fue un error haber dejado entrar a China a la Organización Mundial de Comercio por muchas razones que podemos discutir también en otra oportunidad. Esto significaba que personas que anteriormente habían sido víctimas de la revolución cultural, que es otra historia también, podían empezar a surgir de la pobreza a través de su emprendimiento propio, de su esfuerzo propio. O sea, no es como que el Estado les haya dado nada para sacarlos de la pobreza, ni siquiera les dio una pala para acabar si querías hacer hoyos, pero les dio libertad económica.
y con esa libertad económica ciertos sectores de la población podían empezar a salir de la pobreza. Ocurrió que esta ilusión finalmente de apertura económica tiene sus peros. Tiene mucho que ver con, y el pero es que obviamente había un control bastante centralizado de la actividad económica en China pese a todos estos avances en libertades económicas que se hicieron en el país. ¿A qué se refiere esto? Que existen un montón de limitaciones, por ejemplo, para las empresas, obviamente para todos los sectores productivos de interés nacional, y claramente todas las inversiones que hace el Estado se traducen en propiedad en estas empresas, pero también en un montón vamos a decir, livianamente, estiradas de chicle para la corrupción finalmente. O sea, no es, yo creo que para ninguna persona que me está escuchando acá es ninguna sorpresa que cuando los estados empiezan a interferir con empresas que producen dinero, generan altos niveles de corrupción. Y efectivamente Deng Xiaoping empieza a generar estas reformas, empieza a liberar ciertos derechos políticos que tienen que ver con la elección de representantes locales, más que nada la elección de representantes locales. Entonces ellos generaron toda una estrategia internacional donde se dirigían al mundo diciendo, no, nosotros tenemos democracia, sí, miren, así funciona. Nosotros dejamos a la gente elegir a sus representantes locales, ellos dejan esos representantes locales, van ascendiendo y llegan al poder. Bueno, la verdad es que en China nadie llega al poder si es que no tiene algún nexo con el gobierno o si no está metido en estas bolas de corrupción que existen, que son gigantescas. Bueno, el mismo primer ministro que dirigía el país con Deng Xiaoping, en algún momento su hija, de hecho, hoy en día estuvo metida en los Panama Papers, porque obviamente durante el tiempo que estuvieron en el poder se hicieron de un montón de redes corruptas. Y bueno, esas cosas no se hablan y no se hablan por una razón muy clara, y es algo que aporta Andrés Spirio, que es lo que habíamos hablado antes, y es la idea de que no importa si el gato es blanco o negro, lo que importa es que case ratones. Esos ratones finalmente son gente que sale de la pobreza. Y esa gente que sale de la pobreza ha sido muchísima. No hay que desconocer la cantidad de gente que ha salido de la pobreza en ese país. Como tampoco hay que desconocer como un gran disidente chino, Feng Shuozhou, que tuve la oportunidad de entrevistarlo en algún momento, donde finalmente nos habla de que en China existe un mercado, pero no es un libre mercado, sino que es un mercado totalmente top-down, controlado estratégicamente por el Estado, que tiene ciertos grados de libertad y propiedad, pero que en la mayoría de los lugares estratégicos y en las grandes compañías no hay independencia del Estado. Y donde tienes gente como Jack Ma, un millonario que hoy día podemos comparar quizás con Bill Gates. Bill Gates, la segunda entidad que más le dona a la OMS, por si acaso. Y que finalmente es parte del Partido Comunista Chino, pese a su posición empresarial, ¿no? Cuando alguien llega muy alto en términos empresariales en China, finalmente lo que pasa es que pasas a ser parte del Partido Comunista Chino. Así que esa es la historia de Deng Xiaoping. Sacó cientos de millones de gente de la pobreza, no hay que desconocer su aporte, pero también es la misma persona que mandó a matar a los estudiantes en Tiananmen cuando finalmente se produce todo la pugna por poder, y esta semana, estos 50 días en realidad, donde casi China se convierte en un país democrático, tras la muerte de un representante que, para no mentirles, lo voy a buscar porque siempre se me olvida su nombre, que básicamente era uno de estos chairmans, uno de los
prospectos para llegar al poder en China, que es totalmente boicoteado por Deng Xiaoping, de hecho. Hu Yaobang, Huyaoban, Hu Yaobang. Una persona que era parte de la gran esfera de poder en China y que finalmente es totalmente boicoteado por Deng Xiaoping, después muere y en su muerte, como conmemoración de su muerte, salen los cabros a protestar porque él quería instaurar ciertas cosas, quizás no una democracia plena, pero ciertos aspectos más democráticos dentro de lo que era la República Popular China. Así que ahora vamos a pasar, sin antes leer algunos de sus comentarios. Raya para la suma, me dice Diego Escobedo. China es comunista no porque una vez hablé con China y me dijo que todos estudian a Marx y Lenin en la universidad. Sí, China es economista, sigue siendo comunista y es doctrinariamente comunista, y una de las cosas que me sorprendía era la cantidad de propaganda que había. Tú salías del McDonald's y había un letrero gigante con una hoz y un martillo. Era muy interesante, pero también un poquito horrible, ¿no? Uno de los discos de Guns N' Roses se llama Chinese Democracy. No tenía idea de eso. Muchas gracias por el comentario. Me preguntan si debería haber, entonces, volviendo al siglo XXI, y la responsabilidad que claramente ha tenido China en todo lo que ha sido la difusión de la pandemia, no en el inicio de esta cosa. Y uno puede decir, ya, pero las condiciones sanitarias de China provocaron que la pandemia partiera y todo. Y bueno, sí, efectivamente hay una cosa que tiene que ver con las condiciones sanitarias para la transmisión humano, o sea, animal-humano, ¿no? de una patología, pero tampoco nos creamos Japón o Suiza. O sea, en Latinoamérica también tenemos a veces condiciones insalubres en algunos lugares. En Chile incluso hay de repente condiciones insalubres y eso podría fácilmente provocar que en países como Chile, Haití o cualquier país del mundo haya un brote de una enfermedad. ¿Qué es lo que lo hace diferente entonces en China? Porque hablar de China como responsable. Y eso es muy importante porque he visto muchos comentarios racistas, no solo contra los chinos, sino contra cualquier tipo asiático, cualquier tipo de persona finalmente con rasgos asiáticos, ataques en toda Latinoamérica, y lo encuentro muy injusto, para que sepan, si querían saber mi opinión de eso. Me dicen por acá que sí, claro, es lo mismo que pasa contra los médicos. Ah, no, los médicos traen la enfermedad al edificio, o sea, es nefasto. Entonces no creo que sea justo hablar de que el virus haya nacido en China es razón para decir que este virus es responsabilidad de ellos. Lo que es responsabilidad del Partido Comunista Chino, por otro lado, es la censura de la información requerida para poder controlar esta pandemia en el momento adecuado. Hay estudios que dicen que si China hubiera alertado a la OMS o a la comunidad internacional a tiempo, esto se pudo haber prevenido en un 80%. Estamos hablando de 80.000 personas que no estarían muertas hoy en día, para que vean más o menos o más, como 100.000 personas que no estarían muertas hoy en día. Claramente no es lo mismo todavía que una guerra mundial, pero sí, efectivamente hay una responsabilidad y negligencia en el tratamiento original de la enfermedad, en la información falsa, la desinformación que China entregó en un principio, por lo que tienen que tomar finalmente responsabilidad. Entendiendo eso, ¿qué tipo de castigo le puedes dar a una institución internacional? ¿Qué tipo de castigo le puedes dar quizás desde la comunidad internacional a un país como China? Porque no estamos en situación de guerra, finalmente. No está la figura de las reparticiones, o sea, de una repartición posguerra de territorios, nada de eso. O sea, no hay Nuremberg en ese sentido, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de castigo se le puede dar a un país que toma estas decisiones, ¿no? Que las toma deliberadamente, además, porque deliberadamente ocultaron información. Y yo creo que ahí está la respuesta
a toda esta confusión? Y la respuesta es simplemente hay que inventarnos alguna forma de finalmente pedir, obviamente, un tipo de respuesta. Porque no tengo claro, y aquí alguien, si sabe de política internacional, puede comentar con toda confianza. Yo lo voy a leer. ¿Habrá algún mecanismo legal vigente, claro, con antecedentes para poder tomar represalias contra este país? Contra el gobierno, en realidad, no contra el país. Porque pensémoslo de esta manera. Una de las cosas que se podrían hacer es limitar el intercambio comercial con China en cuanto a importación de microcomponentes electrónicos, por ejemplo. Cuando tú haces eso, tú no le estás haciendo daño al gobierno, porque el gobierno está en la cima con estas redes de corrupción que mencionamos antes. Búsquenlas, redes de corrupción grandes, con ingresos negros por todas partes. Se compraron África, tienen comprado todo el sudeste asiático, entonces en realidad mucho de su rentabilidad viene de las empresas que tienen ahí. Tú finalmente le estás haciendo mal a la gente en China que depende de esos 20, 30, 40 dólares al mes que recibe por, no sé, la cantidad de horas de trabajo que estén haciendo ahora. Cuando estábamos allá, eran alrededor de 100 RMB, unos 80.000 pesos chilenos, lo que se ganaba al mes. Y si tú le quitas a alguien eso, finalmente no estás haciéndole daño al gobierno de Beijing. Ahora, efectivamente eso puede generar una ola de rebelión en contra del gobierno que termina obviamente con la gente descontenta, exigiendo mayor apertura, pero eso es otra discusión y finalmente lo que estás haciendo es utilizar esto de excusa y no siento que debería ser así. Entonces, no sé, la cárcel, algún tipo de sacarlos de la ONU, sacarlos de alguna institución económica. Yo creo que ya es hora de que los saquen de la Organización Mundial de Comercio porque la verdad es que no están cumpliendo sus promesas hacia eso. Y es súper complicado. Voy a leer sus preguntas ahora, sus comentarios. Bueno, las condiciones, me hablan de las condiciones de salubridad en Bolivia, que efectivamente no son de las mejores. Ahí también podría surgir fácilmente una pandemia. Se dice que China tenía conocimiento del virus desde noviembre, me dicen acá, efectivamente. Se está traqueando el caso cero, ¿no? Y uno de los primeros casos ceros que se hablan es de noviembre. Luego, un abogado de Missouri demandó a China por coronavirus. Claro, eso está pasando. Hay empresas, creo una empresa alemana, The Bild, lo hablamos la vez pasada, demandó por 17.000 millones de euros a China por las consecuencias económicas del coronavirus. Ahora hay abogados en todo Estados Unidos porque les encanta demandar, así como que son buenos para varias cosas en los gringos. Una de las cosas para las que son buenos son para demandar empresas porque sí. Encontrar la forma de demandar una empresa es un don que solo tienen muchos abogados en Estados Unidos. Me dicen, quizás a través de la ONU se puede limitar el tema de la política económica en los tratados internacionales. Existe la Corte Penal Internacional, pero me parece que las autoridades chinas no podrían ser juzgadas por esta. Sí, o sea, hay una limitación clara porque además tienen que tener ciertos tratados firmados que por seguridad no han firmado. De partida no han firmado la Declaración Internacional de Derechos Humanos, entonces, ¿por qué estarían en la Comisión Internacional de Derechos Humanos sin haber firmado la Declaración Internacional de Derechos Humanos? Es una pregunta para otro día. Perfecto, así que eso es lo que está pasando hoy en día con China. Vamos a pasar al siguiente tema. Me preguntan sobre el liberalismo como corriente filosófica y política. Yo, y una de las cosas que he aprendido de mi sensei para que sepan es Rafael Rincón, es que más que hablar del liberalismo como corriente política, que es como que no vemos a la gente de un lado político u otro hablando sobre los filósofos de esa filosofía
No convences a nadie hablando de eso, ¿no? Es hablarle a convencidos finalmente. Yo no estoy acá para hablarle a ningún convencido, estoy acá para conversar con ustedes. Es que el liberalismo como corriente que empuja ciertos valores como la democracia liberal, etcétera, tiene ciertas ventajas en términos de sistema y económico y políticos a otros sistemas. Y yo no creo en el liberalismo porque creer en el liberalismo es como ser un religioso fanático. Yo veo que el liberalismo funciona, ¿se entiende la diferencia? Es muy distinto. Yo no creo en el capitalismo no es algo en lo que uno tiene que creer, es algo que uno ve funcionar y si no funciona ahí está nomás. Ahora, una gracia que ha tenido el liberalismo en los últimos 100 o 200 años es que ha sobrevivido al nazismo como sistema político, que es como el sistema que hoy en día se está velando que podría reforzarse con la pandemia. Ha sobrevivido al comunismo en todas sus formas, formatos, colores posibles, desde el comunismo más autoritario, estalinista, hasta el comunismo más verde, ecologista. Ha sobrevivido crisis económicas, ha sobrevivido desastres internacionales, catástrofes naturales. Entonces, como corriente política es la forma de entender al ser humano en base a ciertos principios y en base a ciertas cosas que parecen muy naturales, como por ejemplo lo que hablábamos antes de los contratos, ¿no? Entonces, no creo que las ideas hay que defenderlas, que el liberalismo en todo caso no se defiende solo como corriente política. Pero no creo que hay que creer en él porque las creencias son para las religiones y para los mitos y para las marcas de champú que te venden la idea de que puedes recuperar el cabello aunque estés calvo hace 20 años. Hay un tema tecnocrático quizás que tengo muy pegado en la cabeza que me hace un poco incapaz de responder la pregunta más filosófica y moral detrás, ¿no? Sin embargo, creo que puede evolucionar como corriente política, que debe evolucionar, que es posible, que gran parte, la primera parte para que evolucione es que nos preguntemos, antes de cambiar tienes que preguntarte qué es lo que quieres conservar también, qué es lo que vale, qué es lo que le hace bien a la gente. Y hay que repensar muchas cosas, o sea, nos estamos acercando a una época donde la inteligencia artificial va a tomar un montón de decisiones, donde la automatización va a cambiar totalmente la manera en que entendemos las cadenas de producción y la economía, donde el valor que van a tomar este tipo de habilidades blandas va a cambiar muchísimo en el mercado laboral para muchas personas. Y no estoy tan segura, y yo no soy experta en este tema, pero no estoy tan segura que tengamos suficiente robustez en términos de entendimiento de estos temas como para enfrentarlos. Eso me preocupa, pero no significa que no puedan aparecer esas propuestas intelectuales, ¿no? Finalmente, igual estamos todavía explicando la política actual con Platón y Aristóteles, o sea, no son ideas que se van, pero sí son ideas que tienen que volverse a pensar y que tienen que volverse a considerar. Y creo que las personas que lo han hecho muy bien en los últimos 20 años son personas como Niall Ferguson, como Steven Pinker, como Hans Rosling, que quizás no diría que son liberales en el sentido de filósofo liberal, Adam Smith, o Hume, etc., o Hobbes, pero sí son personas que han logrado rejuvenecer la postura liberal con todo lo que eso implica o no implica, finalmente, ¿no? El último tema para este live es historia de Chile. Yo no sé muy bien cómo abordar 1000 y tantos años de historia humana y quizás 30.000 años de historia geológica. Así que lo que les puedo hablar quizás es de la historia de Chiloé, si quieren, o podemos retomar alguno de los temas que estábamos hablando. Así que hola a todas las personas que me están viendo. Voy a ver los comentarios que tuvimos hace un rato. No me pueden hacer esto, soy norteamericano, hablan del... Me preguntan si creo que el futuro podrá ser liberal. Totalmente, o sea, yo creo que la naturaleza humana es así, que lo que le faltaba a la naturaleza humana por cientos de
cientos de años era un poco de entendimiento de la naturaleza humana y de la igualdad ante la ley y otras cosas que yo valoro muchísimo de los aportes de la teoría de la Ilustración y la teoría liberal. Ya. Chiloé es una isla que se encuentra en el sur de Chile, en la 10ª región. La 10ª región es una región que está abajo, no de la primera, no de la segunda, no de la tercera, no de la cuarta, no de la quinta, no de la sexta, no de la séptima, no de la octava, ni tampoco de la 9ª región, sino debajo de la región de los ríos, que creo que es la 15 o la 16, porque así funciona la geografía de Chile, ¡yay! Además de todas esas cosas que acabo de decirle, Chile es una isla que además fue el último punto de todo Chile que se independizó de los españoles. Eso es un hecho. A los chilotes les gustaba ser españoles. Puedo hablarles de mi caballo también. Para los que no saben, mi familia es de Chiloé. Mi abuelo llegó a Chile alrededor del año 31, 32, quizás 31, 32, 33 del siglo pasado. La razón es porque mi bisabuelo luchó en la Primera Guerra Mundial y no quería luchar en la Segunda Guerra Mundial, básicamente. Se dio cuenta que Hitler era un enfermo. Y bueno, se vinieron a Chile porque mi tatarabuelo, su padre, había construido unos faros en el sur de Chile. Uno de ellos es de mi tatarabuelo, que es Heinrich Simpson, que construyó el varo de Faro Corona, que queda en el Fuerte Awi de Chiloé. Y ahí parte de la relación de mi familia con Chiloé. Bueno, mi abuelo llegó a Chiloé en los años 60, después del terremoto, para construir de nuevo la isla porque estaba totalmente destrozada después del terremoto. Y ahí la gente se quería ir, entonces aprovechó de comprarse un terreno porque todo el mundo se quería ir de Chiloé y tenía miedo de que hubiera un nuevo terremoto y los terrenos estaban muy baratos. Entonces, como buena persona de negocios, se compró un terreno ahí que todavía tenemos en Chiloé, donde se crió mi papá, donde yo viví por un tiempo, para los que no saben. Y finalmente es un terreno muy grande, nunca lo hemos usado realmente para todas las cosas que se puede usar. Tuvimos vacas, tuvimos manzanos, todo ha fracasado. Finalmente por mucho tiempo tuvo turismo, eso también fracasó, pero seguimos teniendo seguimos teniendo algunas cosas. Bueno, y ahora mi abuela, que tiene 95 años, mi abuela se escapó después de la guerra, mi abuela es Jojo Rabbit, para que sepan. Ella se escapó después de la Segunda Guerra, se escapó de los rusos y después vino a Chile. Y ahí vive ahora y cría vaquitas. Y ahí tengo mi caballo, que se llama Guerrero Zulú y tiene mi edad, porque era el caballo de mi tía. Y entonces es un caballo que tiene 26 años. Todavía sigue ahí corriendo y me da mucha pena porque sé que los caballos viven como 26 años. Así que eso. Me piden que hable del shogunato de Sasha. No sé lo que es el shogunato de Sasha. Me pareció una buena idea cuando lo leí en el live anterior, pero no sé lo que es el shogunato de Sasha. Así que muchas gracias. Si me cuentan qué es, feliz les comento. Me comentan que tuvo que ser el 33 cuando llegó Hitler al poder. Mi abuelo, tengo entendido que tenía como 10 años la primera vez que se subió a un caballo. Y 10 años, si nació el 25, significa que el 35 ya estaba en Chile. Eso significa que tuvo que haber llegado a Chile entre el 33 y el 34. El otro día, cuando estaba en Chile, vi una revista que tenía como el ticket del barco que habían tomado para llegar a Chile. Pero bueno, ha sido un gusto hablar con ustedes hoy. Se me acabaron los temas. Así que vamos a volver a hablar de nuevo el lunes. Espero que el lunes por primera vez me vuelva a funcionar el YouTube
Esto está grabado, espero que me dejen publicarlo en YouTube. Para los que no sepan, estábamos grabando en YouTube y me tiraron un copyright strike porque tenía una música puesta de fondo. Así que ya no lo puedo hacer, lo siento, a mí me gustaba mucho poner música. Y ha sido una muy buena experiencia hablar con ustedes, la paso muy bien todos los lunes, todos los viernes. Y si quieren ver este video va a estar en YouTube igual, aunque no lo hayamos podido ver ahora, y también por 24 horas en el live. Un abrazo a todos y nos vemos el próximo lunes.